En los apartados 6.3 y 6.4 nos vamos a ocupar de estudiar cómo varía la producción cuando cambia la cantidad que utilizamos de factores productivos, para lo cual distinguimos entre dos horizontes temporales. El apartado 6.3 está dedicado al largo plazo, que es aquel horizonte temporal en el que el empresario puede modificar la cantidad que emplea de todos los inputs, es decir, todos los factores productivos son variables. Y en el apartado 6.4 nos ocuparemos del corto plazo, horizonte temporal en el que el empresario tiene algún factor productivo que es fijo y cuya cantidad demandada no puede cambiar. Cuando un empresario se encuentra en largo plazo y decide cambiar las cantidades de todos los factores productivos en una misma proporción y analizamos cómo varía la cantidad de output, lo que estamos es haciendo un análisis del tipo de rendimientos de escala que presenta su tecnología. Los rendimientos de escala analizan, por tanto, cómo varía la producción o output cuando modificamos la cantidad empleada de todos los factores productivos en una misma proporción. Una proporción a la que podemos darle el nombre que queramos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la letra griega lambda. De tal forma que si inicialmente el empresario utilizaba L0 unidades de factor trabajo, ahora cambiará la cantidad en la proporción lambda. Luego la nueva cantidad demandada de trabajo, que será L super 1, será igual a la anterior, L0, multiplicada por la proporción lambda. En la definición de rendimientos de escala hemos dicho que todos los factores productivos cambian en la misma proporción. Por lo tanto, la cantidad que emplea de capital el empresario también tendrá que cambiar en la proporción lambda. Y por tanto, la cantidad final K super 1 será la cantidad inicial K super 0 multiplicada por esa proporción lambda. En el caso de estudio que estamos realizando sobre los rendimientos de escala, la relación entre las cantidades de factores observamos que se mantiene constante o fija, puesto que ambas están cambiando en la misma proporción. Una anotación antes de continuar acerca del valor que la proporción lambda puede tomar. Esta constante va a ser positiva, pero su significado será distinto según sea mayor, igual o menor que 1. En el caso que lambda sea mayor que 1, esto quiere decir que la cantidad de los factores está aumentando y que de hecho lo hace en esa proporción. Por ejemplo, si lambda es 1,5, quiere decir que la cantidad de los factores aumentará en un 50%. Y si lambda es 2, quiere decir que las cantidades de factores lo que está ocurriendo es que se duplican. Si la proporción lambda es 1, quiere decir que la cantidad de factores no cambia, se mantiene constante. Y por último, si lambda es menor que 1, esto quiere decir que la cantidad de factores está disminuyendo. Por ejemplo, si lambda es 0,5, quiere decir que las cantidades disminuirán en un 50% o que se reducirán la mitad. Para analizar cómo son los rendimientos de escala de una determinada tecnología, tomamos su función de producción y sustituimos, en primer lugar, las cantidades de los inputs por las cantidades iniciales L0 y K0. La función de producción nos dará como resultado la cantidad máxima de output que se puede obtener con esas cantidades de factores, que será Q super 0. Gráficamente, para esa combinación de factores L0 y K0, habrá una curva isocuanta que pase por ella y que nos informe de la cantidad máxima de output que se puede obtener y que será Q0. A continuación, cambian las cantidades de todos los factores productivos a la vez y lo hacen en la misma proporción. Por lo que el nuevo nivel de output Q super 1 se obtendrá reemplazando en la función de producción las nuevas cantidades de factores L1 y K1. Estas nuevas cantidades son las iniciales multiplicadas por la proporción lambda. Gráficamente, para esta nueva combinación de factores L1 y K1, tenemos que L1 es la cantidad inicial de trabajo multiplicado por lambda, por la proporción lambda,
y que K super 1 es la cantidad inicial de capital multiplicada por la proporción lambda. Obtendremos un nuevo nivel de output, Q super 1, que pertenece a una nueva curva isocuanta que en este caso está más alejada del origen porque estamos suponiendo que lambda es mayor que 1, con lo cual las cantidades de factores productivos están aumentando. Los rendimientos de escala permiten analizar cómo varían las cantidades de output al variar en una misma proporción las cantidades de todos los inputs. Y antes de continuar con este análisis, una aclaración gráfica. A veces algunos estudiantes me preguntan por qué en este gráfico, que se muestra la transparencia, la distancia entre L0 y L1 y entre K0 y K1, esas distancias no son iguales, cuando acabamos de decir que las cantidades de factores están cambiando en la misma proporción. Pues exactamente por eso, porque las distancias entre esas dos cantidades absolutas son variaciones absolutas, mientras que lo que estamos diciendo es que las cantidades de factores cambian en la misma proporción. Y para que lo veáis más claro, pongo un ejemplo numérico. Suponeros que la cantidad inicial L0 es 2 unidades de trabajo y K0 es 1 unidad de capital. Si estamos estudiando los rendimientos de escala y decimos que, por ejemplo, estas cantidades se triplican, quiere decir que la proporción lambda es 3 y, por lo tanto, que la cantidad final de trabajo, L1, será lambda 3 por la cantidad inicial que era 2, por lo tanto 6. Mientras que la cantidad final de capital, K1, será lambda 3 por la cantidad inicial de capital, que es 1, por lo tanto 3. Al calcular las diferencias entre cantidades finales e iniciales de cada uno de los factores, en términos absolutos, observamos que el trabajo se ha incrementado en 4 unidades, 6 finales menos 2 iniciales, mientras que el capital solo se ha incrementado en términos absolutos en 2 unidades, 3 finales menos la unidad inicial. En este caso, las variaciones absolutas son distintas, pero las cantidades de factores varían en la misma proporción. En ambos casos, las cantidades de factores se han triplicado. Volviendo al análisis de los rendimientos de escala, para poder clasificarlos, lo que nos preguntamos es si al cambiar las cantidades de todos los factores productivos en una proporción lambda, el output final, Q1, es mayor, menor o igual que el inicial multiplicado por esa proporción. Es decir, si el output cambia en mayor, igual o menor proporción a como lo hacen los inputs. Según ese cambio sea mayor, igual o menor, podemos clasificar los rendimientos de escala en 3 tipologías. En primer lugar, los rendimientos crecientes de escala. Diremos que una tecnología presenta rendimientos crecientes de escala cuando, al aumentar las cantidades empleadas de todos los factores productivos en una misma proporción, la cantidad obtenida de producto aumente en una proporción mayor. Es decir, que la cantidad final, Q1, es mayor que el producto de la cantidad inicial, Q0, por la proporción en la que han aumentado las cantidades de los inputs. Cuando una tecnología presenta este tipo de rendimientos, hablamos también de la existencia de economías de escala. Y podemos preguntarnos qué razones económicas existen para que se puedan dar este tipo de rendimientos o economías de escala. Pues, por ejemplo, se suelen producir rendimientos crecientes de escala cuando el aumento de tamaño de la empresa supone una mayor especialización y división del trabajo que llevan a un aumento de la productividad de las empresas. Otro tipo de economía de escala también son, por ejemplo, el mayor aprovechamiento de las redes de distribución logística que se obtiene al incrementar el tamaño de una empresa. Otro tipo de rendimientos de escala son los rendimientos constantes de escala. Diremos que una tecnología presenta rendimientos constantes de escala cuando, al aumentar las cantidades empleadas de todos los factores productivos en una misma proporción, la cantidad obtenida de producto aumenta en una proporción igual. Es decir,
que la cantidad final Q super 1 es igual al producto de la cantidad inicial Q super 0 por la proporción lambda en la que han aumentado las cantidades de los inputs. El último de los tipos de rendimientos de escala son los rendimientos decrecientes de escala. Diremos que una tecnología presenta rendimientos decrecientes de escala cuando, al aumentar las cantidades empleadas de todos los factores productivos en una misma proporción, la cantidad obtenida de producto aumente, pero en una proporción menor. Es decir, que la cantidad final Q super 1 sea menor que el producto de la cantidad inicial Q super 0 multiplicado por la proporción lambda en la que han aumentado las cantidades de los inputs. Cuando una tecnología presenta este tipo de rendimientos, hablamos también de la existencia de deseconomías de escala. Y nos podemos preguntar qué razones económicas existen para que se puedan dar este tipo de rendimientos. Y una razón habitual para la existencia de este tipo de rendimientos es que la gestión, control y tareas de coordinación se hacen cada vez más difíciles cuando el tamaño o escala de la empresa crece mucho. Por último, señalar que una misma tecnología puede presentar distintos rendimientos de escala para niveles de producción distintos. Normalmente, para tamaños pequeños de planta, los rendimientos son crecientes y aumentos en la escala de la empresa suponen importantes ganancias de productividad. Pero suele existir un tamaño determinado de la empresa a partir del cual ésta es tan grande que los rendimientos de escala comienzan a ser decrecientes, porque aparecen lo que se conocen como deseconomías de escala generadas por aspectos tales como los costes de gestión más elevados que conlleva una organización tan grande. Hay un tipo de funciones de producción que presentan una propiedad que nos permitirá clasificar con facilidad el tipo de rendimientos de escala que presenta una tecnología. Se trata de las funciones de producción homogéneas. Estas funciones tienen la particularidad de que siempre, para cualquier combinación de inputs, presentan el mismo tipo de rendimientos de escala. Y diremos que una función de producción es homogénea de grado h, siendo h una constante positiva, si al multiplicar las cantidades de todos los factores productivos que se encuentran en dicha función por una constante lambda, también mayor que 0, la función de producción queda multiplicada por esa constante lambda elevada al grado de homogeneidad h. Dicho de forma más matemática, para todo lambda mayor que 0 y L y K que pertenecen al conjunto de los números reales positivos, se cumple que la producción final al multiplicar L y K por la proporción lambda es igual a lambda elevada a h por la función de producción inicial. Es decir, lambda elevada a h multiplicada por la producción Q0 inicial. Según sea el valor de h mayor, igual o menor que 1, nos encontraremos ante distintos tipos de rendimientos de escala. Si h es igual a 1, entonces la cantidad final, Q1, es igual a la cantidad inicial, Q0, multiplicada por la misma proporción por la que se han multiplicado los factores productivos. Por lo que la tecnología, en este caso, presenta rendimientos constantes de escala. Si h es mayor que 1, entonces la cantidad final, Q1, es mayor que la cantidad inicial Q0 multiplicada por la proporción lambda en la que se han multiplicado los factores productivos iniciales. Por lo que en este caso la tecnología presenta rendimientos crecientes de escala. Y por último, si h es menor que 1, entonces la cantidad final Q1 es menor que la cantidad inicial Q0 multiplicada por la misma proporción lambda por la que se han multiplicado los factores productivos iniciales. Por lo que en este caso la tecnología presentaría rendimientos decrecientes de escala. A continuación, resolvemos un ejercicio en el que se nos pide que determinemos el tipo de rendimientos de escala que presentan 4 funciones de producción distintas.
Para el análisis de las 4 funciones de producción, inicialmente el empresario, vamos a suponer que emplea una cantidad L0 de trabajo y una cantidad K0 de capital. Y posteriormente esas cantidades cambian en la misma proporción lambda. Para la primera función de producción, lo primero que hacemos es calcular la cantidad de output inicial, Q0, reemplazando las cantidades iniciales de inputs en la expresión de la función de producción. A continuación, calculamos la cantidad final al cambiar en la misma proporción las cantidades de inputs, para lo cual Q1 va a ser igual a la función de producción en la que reemplazamos las cantidades finales de inputs L1 y K1. Reemplazamos esas cantidades de factores por su equivalente en términos de las cantidades iniciales, por lo tanto, lambda por L0 y lambda por K0. Y en cada uno de esos dos paréntesis podemos sacar lambda elevado al exponente fuera del paréntesis. Tenemos ya lambda elevado por una parte a 1/3 y tenemos también lambda elevado a 1/2 y están multiplicando ambas. De tal forma que tenemos el producto de potencias de la misma base, por lo que ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Y lo que nos va a quedar es lambda elevado a 5/6, que es 1/3 más 1/2, y multiplicado por el resto de la expresión, que fijaros coincide con el valor inicial de la producción Q0. Por lo que Q1 va a terminar siendo igual a lambda elevado a 5/6, que multiplica a la cantidad inicial Q0. En este caso, el exponente de la proporción lambda es menor que 1, 5/6 es menor que 1, por lo que los rendimientos de escala en este caso son decrecientes. Si pasamos a la siguiente función, Q igual a 6L por K elevado al cuadrado, para analizar el tipo de rendimientos de escala que presenta esta función, realizamos el mismo ejercicio. Calculamos la cantidad inicial de output, Q0, reemplazando en la función de producción las cantidades iniciales de los inputs. Y calculamos la cantidad final, reemplazando en esa función de producción las cantidades finales de los inputs L1 y K1. Estas cantidades de inputs las reemplazamos por la expresión en términos de las cantidades iniciales de input, lambda por L0 y lambda por K0. Tendremos lambda elevado a 1 y por otra parte lambda elevado a 2, es el producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes y tendremos lambda elevado a 1 más 2, que es lambda elevado al cubo, y luego el resto de la expresión, fijaros que coincide con el output inicial. Por lo tanto, el output final Q1 es igual a lambda elevado al cubo por Q0, que es la producción inicial. En este caso, el grado de homogeneidad H es 3, que es mayor que 1, por lo que esta tecnología presenta rendimientos constantes de escala. Si pasamos a la tercera función de producción, y ahora haciéndolo ya un poco más rápido, el output inicial tendrá esa expresión al reemplazar en la función de producción L y K iniciales. La cantidad final de output, si reemplazamos L1, K1, que a su vez reemplazamos por sus expresiones en función de L0 y K0, tendremos ahí, aparecerán ahora los lambdas, que en este caso aparecen lambda elevado a 1/2 por lambda elevado a 1/2. Sumamos los exponentes, tendremos lambda elevado a 1/2 más 1/2, que es lambda elevado a 1, y multiplicado por la cantidad inicial. En este caso, el grado de homogeneidad es 1, por lo que esta función de producción representa una tecnología con rendimientos de escala constantes. Hasta aquí hemos visto 3 funciones que son homogéneas y que al ser homogéneas presentar esta propiedad de homogeneidad nos permiten deducir de una manera bastante sencilla qué tipo de rendimientos de escala presentan esas tecnologías. Fijaros que en estas 3 funciones también podríamos haber obtenido el tipo de rendimientos de escala únicamente sumando los exponentes.
Directamente, si sumamos en la primera función el exponente de L y el exponente de K, tenemos que es 5/6, ese es el grado de homogeneidad, que es menor que 1, los rendimientos son decrecientes a escala. En el segundo caso, el exponente de L es 1, el exponente de K es 2, por lo tanto 1 más 2, 3, ese grado de homogeneidad es mayor que 1, rendimientos crecientes a escala. Y en el tercer caso, 1/2 más 1/2, que será 1, por lo tanto rendimientos constantes a escala. Si pasamos al último caso, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero lo que os tenéis que dar cuenta, lo primero de todo, es que esta no es una función homogénea, porque si al calcular el output final reemplazamos por la cantidad final de input L1 y la cantidad final de capital K1, y estas cantidades de inputs las ponemos en términos de sus cantidades iniciales, tendremos lambda por L elevado a 0 elevado a 1/2, y en el siguiente paréntesis tendremos lambda por K0 más 1, todo ello elevado a 1/2. El problema es que ahora en el primer paréntesis sí que podemos sacar el lambda elevado a 1/2 fuera, pero en el segundo paréntesis, lo que está dentro del paréntesis es una suma. Por lo tanto, esa suma no podemos desarrollar ese binomio que es lambda por K0 más 1 elevado a 1/2. Y entonces no podemos obtener la expresión de la cantidad de output final en función de cantidad de producto inicial multiplicado por lambda. No podemos deducir cómo serán los rendimientos de escala de esta función de producción, porque esta función de producción no tiene la propiedad matemática de ser homogénea de grado h.